Buen día. Esta es la segunda parte del video de conversión de unidades. Hace parte del tema de propiedades de la materia relacionadas con la mecánica de los fluidos y para recordar lo que vimos en el video pasado fue la definición de las dimensiones, que son propiedades que se pueden medir. También identificamos ¿cuál es la diferencia entre las dimensiones básicas, las dimensiones derivadas en términos de su simbología? Trabajamos dos casos especiales como es la masa y la fuerza, ya que estas dimensiones pueden ser tanto básicas como derivadas dependiendo del sistema de unidades de medida. Vimos también algunos ejemplos de conversión, así como la definición que brindan diferentes autores sobre la fuerza. Esto ha conllevado a que en algunos casos se plantee el uso de un factor G sub C y en otros casos simplemente se plantee el uso de factores de conversión. Al final de este video se encontrará la descripción de la bibliografía relacionada con estos autores, así que vamos a dar continuación con el tema discutido en el video previo. Sobre la conversión de unidades se mencionaba que se realizan 4 pasos y dependiendo de la experiencia que tenga la persona en realizar la conversión de unidades, pues estos pasos los realiza de forma mental y muy rápida y solo se dedica al cuarto paso. En algunos casos es, sobre todo cuando se está empezando a realizar este trabajo de la conversión de unidades, pues es recomendable realizar los pasos previos y en la medida que se tome la suficiente experiencia, pues estos pasos se van a desarrollar de manera muy rápida. Entonces recordemos los 4 pasos. Primero, identificar la unidad de origen y la unidad de destino en la conversión de unidades. La unidad de origen es aquella que contiene el valor numérico, es aquella desde donde se parte la conversión de unidades y pues esto se debe reconocer en los ejercicios de conversión relacionados con la mecánica de fluidos, la termodinámica, el balance de materia, entre otras asignaturas o campos de conocimiento asociados con la ingeniería y con las ciencias básicas. La unidad de destino también debe ser mencionada, se debe mencionar entonces a qué unidad se requiere llegar. Entonces esto es lo que se denomina unidad de destino y pues se puede identificar muy fácilmente dentro de un problema de conversión. El siguiente paso consiste en la identificación de las relaciones entre las unidades. Para ello, primero se debe conocer a qué dimensiones nos estamos refiriendo, identificar si nos están preguntando por un volumen, por un área, por una viscosidad, entre otras dimensiones que ya se reconocen de las tablas que vimos ayer y que en algún momento pues podremos ver dentro de los ejercicios que vamos a aplicar. Cuando reconocemos las dimensiones, podemos identificar en las tablas de conversiones cuáles son las unidades que necesitamos convertir y de esta forma planteamos las relaciones necesarias. Crear los factores a partir de las relaciones. Recordemos que los factores entonces son las fracciones que observábamos ayer en los diferentes ejercicios. Entonces es una relación, plantearla en forma de fracción y posterior, el último paso consiste en seleccionar una o varias de estas fracciones para poder cancelar las unidades de origen y obtener las unidades de destino. Entonces veamos los siguientes ejemplos. Ya ayer nosotros trabajamos algunas conversiones relacionadas con la propiedad de la masa y de la fuerza. En estos 3 ejemplos vamos a emplear el uso de los prefijos. Primer ejemplo, se requiere convertir 800 centigramos a kilogramos. Este ejercicio se puede realizar de dos formas, consultando entonces la tabla de prefijos
o consultando la tabla B. Vamos a realizarlo entonces de dos formas. Vamos a señalar, al igual que en el caso de ayer, vamos a señalar el primer paso, que son las unidades de origen, las unidades de destino, directamente sobre el ejercicio. Entonces, estas son las unidades de origen, los 800 centigramos. Las unidades de destino son los kilogramos. Debemos observar y se invita a identificar en las tablas de conversiones si se llega a encontrar alguna relación directa entre la cantidad de centigramos a kilogramos o viceversa. Posiblemente no. Posiblemente es necesario recordar cuáles son los valores de los prefijos y muy seguramente ellos requerirán utilizar una unidad intermedia. Esto implica pasar de la unidad de centigramos a gramos y posteriormente llegar a la unidad de kilogramos. Vamos a identificar las relaciones necesarias. Entonces observemos que nos encontramos en la tabla A de prefijos. Revisemos cuáles son las relaciones entre la cantidad de centigramos a gramos y de gramos a kilogramos. En este caso podemos decir que un centigramo equivale a 1 por 10 a la menos 12 gramos y un kilogramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces, con base a la tabla de prefijos, en este momento realizaremos el paso 2 y es la escritura de las relaciones. Recordemos, un centigramo equivale a 1 por 10 a la menos 2 gramos. La siguiente relación es un kilogramo equivale a 1 por 10 a la 3, en este caso positivo, gramos. Con base a ello, realicemos el paso 3. En la medida que vayamos avanzando en estos ejercicios, los pasos 1, 2 y 3 los vamos realizando de forma más intuitiva y mental y nos destinamos al paso número 4. Por el momento, vamos a construir cada uno de los pasos o los vamos a señalar como hasta ahora lo hemos hecho. ¿Cuáles son los factores que vamos a construir a partir de las relaciones? Entonces podemos escribir un centigramo equivale a 1 por 10 a la menos 2 gramos También podemos escribir 1 por 10 a la menos 2 gramos equivale a 1 centigramo. Y acá tenemos la relación número 2 representada por cada uno de sus factores. Ok. La siguiente relación también nos brindará otros dos factores. Entonces escribimos 1 kilogramo equivale a 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 es lo mismo que decir 1000
en este caso son gramos, y 1 por 10 a la 3 gramos equivale a 1 kilogramo. En este caso ya contamos con los 4 factores. Démosles entonces un nombre. 1, 2, 3 y 4. En este caso, como ya el tablero lo tengo ocupado, voy a realizar la conversión en la parte superior con otro color para luego comparar con la solución original. Entonces podemos decir que 800 centigramos para poderlos pasar a kilogramos, poderlos convertir a kilogramos, es necesario primero convertirlos a gramos. ¿Cuál es el factor que necesitaremos allí para cancelar los centigramos y obtener la cantidad en gramos? En este caso, el factor número 2 es el que requerimos. De esta forma, 1 por 10 a la menos 2 equivale a 1 centigramo, y empleamos otro color para cancelar las unidades que podemos eliminar. Ya tenemos el valor en unidades de gramos. Ahora necesitamos pasar a kilogramos. De esta forma, para ello, necesitamos el factor número 3. La razón de ello es que el factor número 3 permite cancelar la unidad de gramos y obtener la unidad de kilogramos. Entonces escribimos 1 por 10 a la 3 gramos equivale a 1 kilogramo. Y el siguiente paso es cancelar las unidades que podemos eliminar. En este caso son los gramos. Las unidades finales son kilogramos. Son las únicas unidades que no fueron eliminadas. De esta manera procedemos a calcular 800 por 1 por 10 a la menos 2 dividido 1 por 10 a la 3. Y esto permite obtener un valor de 8 por 10 a la menos 3. En este caso, kilogramos. Vamos a comparar la solución de este ejercicio. En este momento, recomiendo que detengan el video si es necesario anotar. Necesito detener el programa que me permite hacer la escritura de estos valores y con ello pues ahorrar todo lo que escribí. Por lo tanto, para que puedan comparar, es necesario que lo tengan presente. Entonces se puede observar de allí. Se puede observar lo siguiente. Observemos que los 800 centigramos son la unidad de origen. Los multiplicamos por los factores que fueron tomados de la tabla. Claro que acá no se escribieron en su forma de notación científica, sino en la forma tradicional de escritura. Acá podemos colocar
la multiplicación de los factores y observen que se obtuvo un valor, acá podemos colocar un igual, de 0,008 kilogramos o lo que es igual en notación científica, 8 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a realizar el ejercicio utilizando la tabla E de los prefijos. Como se puede observar, ya nos encontramos en la tabla B de los prefijos. Es la otra forma de utilizar los prefijos y la idea de ello es llegar al mismo resultado anterior. Entonces vamos a seleccionar las relaciones que necesitamos y a partir de ahí realizaremos el ejercicio como hasta el momento ha sido desarrollado. Los factores que entonces empleamos son los que nos permiten obtener la relación entre los gramos y los centigramos. De esta forma podemos decir, un gramo equivale a 100 centigramos o 1 por 10 a la 2. Y a partir de los gramos también conocer cuál es su relación con los kilogramos. Entonces aquí, un gramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ya sobre el ejercicio, sabemos que las unidades de origen y destino ya fueron identificadas, que fue el caso A utilizando la tabla A de prefijos. El paso número 2 es el que acabamos de realizar observando la tabla de prefijos, la tabla B, y vamos a proceder a escribirlos acá para luego poder construir los factores. Las relaciones que entonces pudimos observar de la tabla fueron las siguientes. Un gramo equivale a 100 centigramos y también observamos que un gramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. De esta forma, el paso número 3, que consiste en la estimación de los factores, lo podemos construir de la siguiente manera. Un gramo equivale a 100 centigramos. Otra relación son 100 centigramos equivale a un gramo. Y esas son los dos primeros factores obtenidos de la primera relación. Ahora, los otros dos factores a partir de la segunda relación se escriben de la siguiente forma. Un gramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 gramos o 1 por 10 a la menos 3. Perdón, acá debo hacer una corrección, acá es kilogramo. Acá entonces también kilogramo. Y en el denominador colocamos un gramo. Ya tenemos los factores escritos. Entonces el siguiente paso es realizar la conversión de las unidades aplicando los factores. Nuevamente, como en el caso anterior, voy a emplear el espacio en blanco para realizar esta conversión. Entonces aquí escribimos 800 centigramos y para cancelar a partir de los factores la unidad de los centigramos, vamos a elegir cuál de los factores nos sirve. En este caso,
Recordemos, este será el factor número 1, este será el factor número 2, este será el factor número 3 y este será el factor número 4. El factor en este caso que nos permite la cancelación de las unidades de centigramos y llegar a la unidad de gramos es el factor número 1. Entonces procedemos a emplearlo. Muy bien. Cancelamos las unidades que se pueden eliminar, en este caso son los centigramos, y procedemos a utilizar el siguiente factor para finalmente llegar a la unidad de kilogramos. El factor que permite cancelar la unidad de gramos y llegar a la unidad de kilogramos es el número 4. Entonces lo empleamos allí. Un gramo. Y en la parte superior escribimos 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Cancelamos las unidades que se pueden eliminar, que es la unidad de los kilogramos, y ya podemos verificar que las unidades finales serán los kilogramos. De esta forma ya podemos realizar los cálculos con ayuda de la calculadora. 800 por 1 por 10 a la menos 3 dividido 100. Y la respuesta entonces es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Si comparamos con la forma en que realizamos el ejercicio previamente, observemos que llegamos al mismo valor. Observemos su solución. Y acá aparece la solución desarrollada. Llegamos a la misma solución. Por lo tanto, independiente de la tabla de prefijos que empleemos, debemos llegar siempre al mismo resultado. Lo importante es acá establecer cuáles son los factores que necesitamos para hacer las cancelaciones respectivas y obtener el resultado final esperado. Vamos con el ejemplo número 2. Para este ejemplo vamos a trabajar solo con la tabla número A de. Vamos con el ejemplo número 2. En este ejemplo vamos a trabajar solo con la tabla A de los prefijos. Se deja a ustedes la revisión del ejercicio a partir de las relaciones obtenidas con la tabla B, y lo mismo haremos con el tercer ejercicio. Entonces, sobre el ejercicio número 2, procedemos de forma muy semejante a lo que hicimos en los casos anteriores. Volvemos a aplicar los 4 pasos. Recordemos que esto, en la medida que adquiramos la suficiente experiencia, pues nos conllevará cada vez a hacer más rápido estos 4 pasos, y en algún momento pues lo haremos de forma muy mecánica. ¿Cuál es la unidad de origen? Los 436 hectolitros. ¿Cuál es la unidad de destino? Los decilitros. El segundo paso. Entonces cambiaré de color de marcador. Ok. Ese será el color de mi tiza. Y nos devolvemos a la tabla A
de prefijos para establecer esa relación entre los litros y decilitros. Recordemos de las tablas de conversiones que muy seguramente no nos va a aparecer una relación directa entre los hectolitros y decilitros. De hecho, en las tablas de conversiones tampoco aparece una relación directa. Lo que sí podemos hacer es partir de los hectolitros, llegar a la unidad de litros y a partir de ahí llegar a la unidad de los decilitros. En este momento revisaremos las relaciones de la tabla A de prefijos. Ya nos encontramos en la tabla A. Entonces vamos a establecer las relaciones necesarias haciendo el siguiente cambio. Recordemos que el ejemplo de esta tabla está dada para la unidad de gramos. No vamos a trabajar con la unidad de gramos, sino vamos a trabajar con la unidad de litros. Por lo tanto, todos los nombres de la propiedad de gramos los eliminamos y colocamos la palabra litros. De esta forma, seleccionamos la relación presente aquí y decimos lo siguiente, hacemos la siguiente lectura. Un hectolitro equivale a 1 por 10 a la 2 litros y también podemos decir que un decilitro equivale a 1 por 10 a la menos 1 litros. Ahora procedemos a utilizar estas relaciones dentro de la conversión. Muy bien. En nuestro tablero escribimos entonces las relaciones . Muy bien. En nuestro tablero, muy bien. En nuestro tablero escribimos las relaciones que acabamos de ver en la tabla de prefijos y podemos decir que un hectolitro equivale a 100 litros y también podemos decir que un decilitro equivale a 1 por 10 a la menos 1 litros. Ya hemos desarrollado el segundo paso. Ahora vamos a construir los factores, que es el tercer paso. Entonces escribimos un hectolitro sobre 100 litros o 100 litros equivalen a un hectolitro. Estos son los factores obtenidos a partir de la primera relación. Los factores a partir de la segunda relación. Un decilitro equivale a 1 por 10 a la menos 1 litros o 1 por 10 a la menos 1 litros equivale a un decilitro. Aquí ya contamos con los factores necesarios. Enumerémoslos
diciendo que ese es el factor número 1, número 2, número 3 y número 4. Y apliquemos, en este caso, la conversión necesaria. Entonces podemos decir que 436 hectolitros vamos a convertirlo primero a litros para posteriormente convertirlos a decilitros. ¿Cuál es el factor que requerimos acá emplear? En este caso, el factor necesario es el número 2, porque con él convertimos de hectolitros a litros por medio de la cancelación de las unidades de hectolitros. Ya cancelada la unidad de los hectolitros, ahora procedemos a cancelar la unidad de los litros para finalmente llegar a la unidad de los decilitros. ¿Cuál es la relación que vamos a emplear allí? O, perdón, en este caso, ¿cuál será el factor? Porque ya lo tenemos en función de los factores. En este caso, el factor que vamos a emplear es el número 3, porque podemos pasar de la unidad de litros a la unidad de los decilitros. Muy bien. Los litros ya se pueden cancelar. Ya podemos reconocer que finalmente llegamos a la unidad de los decilitros y ya podemos operar. Entonces 436 por 100 dividido 1 por 10 a la menos 1, eso equivale a 436.000 decilitros. Vamos a comprobar. Obsérvenlo acá. Ya aquí tenemos el ejercicio desarrollado. Observen que la forma en que escribimos los factores es la misma que tenemos allí. Y llegamos al valor de 436.000 decilitros, tal como lo desarrollamos en el tablero y en la parte en blanco que tenemos en esta diapositiva. Ahora se recomienda que ustedes realicen la misma conversión, pero utilizando las relaciones que se encuentran en la tabla B de prefijos. El siguiente ejercicio es el número 3. Nuevamente para este caso desarrollaremos la conversión de las unidades utilizando los prefijos de la tabla A. Y para ello borramos lo anterior. Si desean de todas formas conocer cuál es el resultado final para el ejercicio número 2 utilizando los factores de la tabla B, aquí se encuentra la solución. Entonces se recomienda que detengan el video, realicen el ejercicio y comparen con esta solución. De la misma forma debe llegar a la misma respuesta. Entonces procedemos a realizar el ejercicio número 3.
Para ello, primero reconocemos las unidades de origen, en este caso son los 1015 milimol, y la unidad de destino es el decamol. Ya desarrollamos el primer paso. El segundo paso consiste en identificar cuáles son las relaciones. Para ello, nuevamente nos dirigimos a la tabla A de prefijos para obtener estas relaciones. Ya nos encontramos en la tabla A. Obsérvenlo acá. Como en el ejercicio anterior, la unidad de gramos la reemplazamos por la unidad de mol. Eso implica reemplazar todos estos nombres por la unidad del mol, lo mismo acá. Y vamos a identificar cuáles son las relaciones que necesitamos. Entonces, en este caso, decimos que un milimol equivale a 1 por 10 a la menos 3 mol, mientras que un decamol equivale a 1 por 10 a la 1 mol. Ahora nos devolvemos a la diapositiva del ejercicio. Muy bien. Ya después de haber visto la tabla de prefijos, que es la tabla A para este ejercicio, vamos a escribir las relaciones que encontramos allí. Entonces, podemos decir lo siguiente. Un milimol equivale a 1 por 10 a la menos 3 moles. Y también encontramos que un decamol equivale a 10 moles. El siguiente paso entonces es escribir los factores. Un milimol equivale a 1 por 10 a la menos 3 moles, o 1 por 10 a la menos 3 moles equivale a 1 milimol. Esos son los primeros factores obtenidos a partir de la primera relación. Vamos a escribir los siguientes factores con la segunda relación. 10 moles equivale a una decamol o un decamol equivale a 10 moles. Entonces escribamos, coloquemos el número a cada uno de estos factores. Este será el 1, este será el 2, este será el 3 y este será el número 4. El siguiente paso
es aplicar la conversión con estos factores. Para ello vamos a emplear estos espacios que están acá. Entonces escribimos 1015 milimol y para cancelar la unidad de milimol y obtener la unidad de mol, aplicamos la relación número 2 en forma de su factor. Entonces escribimos 1 milimol en el denominador y 1 por 10 a la menos 3 moles. De esta forma ya llegamos a la unidad de mol y cancelamos las unidades de milimol. El siguiente factor para poder cancelar la unidad de mol y llegar a la unidad de decamol es el factor número 4, donde aquí escribimos un decamol corresponden a 10 moles. Cancelamos la unidad de moles y a partir de ahí ya podemos colocar su valor. Entonces, 1015 milimoles por 1 por 10 a la menos 3 mol dividido 10 moles nos brinda un valor de 0,1015 decamol. Ahora vamos a compararlo con el desarrollo del ejercicio. Observémoslo acá. Entonces aquí, recordemos que esta es la aplicación de los factores, la multiplicación, aplicando los factores correctos. Ese es el resultado y vemos que hemos llegado a la misma respuesta utilizando los mismos factores que están acá. Solo que en este caso, al igual que en los casos anteriores, no se utilizó la notación científica, sino la escritura del número como se realizaría de manera común y corriente, pero llegamos al mismo resultado. Nuevamente en este caso, para la aplicación de los factores correspondientes a las relaciones encontradas en la tabla B de prefijos, se propone para su solución y pues se presenta allí. A continuación se presenta la solución de este ejercicio. Entonces espero que el tema de prefijos haya quedado completamente claro. Pueden tomarse el tiempo de tener el video, realizar las anotaciones respectivas y pueden comparar el resultado del ejercicio como se muestra a continuación. Entonces observen que en la parte B, utilizando los factores de la tabla B, se llega al mismo resultado final. Muy bien. Ahora, vamos a revisar ejemplos que requieren unidades intermedias. ¿Cuándo se utilizan las unidades intermedias? Estas se utilizan cuando no encontramos en las tablas de conversiones relaciones directas, sino que como en el caso anterior, teníamos que convertir de una unidad de kilogramo a gramo para transformarla a miligramo o viceversa, de centigramo
a gramo para llegar a hectogramo son ejemplos en los cuales la unidad intermedia son los gramos. En el caso de la utilización de los prefijos y de los ejemplos del 1 al 3, pudimos ver esta situación. Entonces, aquí vamos a hacer un trabajo muy similar al obtenido previamente, pero vamos a requerir también el conocimiento de los factores de conversión a partir de las tablas de conversión. Como en los casos anteriores, vamos a elegir la unidad de origen y de destino. Sobre el ejercicio, esta es la unidad de origen, esta es la unidad de destino. Y entonces aquí vamos a consultar el libro de Yunus Engel de mecánica de fluidos para observar entonces cuáles son las conversiones sugeridas. Muy bien. Y observen que aquí nos aparecen las conversiones que se describen en este libro. ¿Cuáles son las conversiones que necesitamos? En este caso, observemos que partimos de las onzas y necesitamos llegar a la unidad de kilogramos. Como podemos ver en estas conversiones, esta es la unidad que relaciona las onzas con los gramos. Observemos que ahí no llegamos directamente a los kilogramos. Eso quiere decir que primero, de las onzas, tengamos que pasar primero por la unidad de los gramos y posteriormente a la unidad de los kilogramos. Eso hace que la unidad de los gramos sea una unidad intermedia. De esta forma, el recuadro azul que tenemos sobre las unidades sería el paso número 2. Vamos a escribir en el tablero cuál sería el paso número 3. Entonces vamos a escribir acá los factores obtenidos a partir de esa relación que aparece en el paso número 2. Y podemos escribir lo siguiente. Una onza equivale a 28,3495 gramos. Algo para destacar acá. Muy bien. Sobre una tabla de unidades, cuando aparecen los valores con varias cifras significativas, es recomendable utilizar. Muy bien. Sobre una tabla de conversiones, cuando los valores de conversión aparecen con varias cifras decimales, es recomendable utilizar entre 3 y 4 cifras decimales, realizando las respectivas aproximaciones. Entonces, en este caso vamos a utilizar 4 cifras decimales. Nos falta un factor y entonces escribimos 28,34. En este caso son gramos. Eso equivale a una onza. Muy bien. Ya contamos con 2 de los factores que podríamos aplicar en la conversión, pero recordemos que solo hemos llegado hasta la unidad intermedia que son los gramos. Nos faltan 2 factores que nos permita pasar de la unidad de gramos a kilogramos. Ya como los hemos trabajado
previamente ya sabemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo y que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y también escribimos acá el número del factor. Ahora ya contamos con las relaciones necesarias. Ya podemos proseguir con el cuarto paso. Entonces colocamos acá 24 onzas y para cancelar la unidad de las onzas y obtener en este caso la unidad intermedia que son los gramos, procedemos a elegir el factor número 2, donde escribimos en el denominador las onzas y en el numerador escribimos su equivalencia en gramos. Muy bien. Cancelamos las unidades que podemos cancelar, que son las onzas, y seguimos con el factor. Este último que elegiremos acá nos permitirá convertir de los gramos a kilogramos. Y el factor que emplearemos allí es el número 4. Entonces 1000 gramos equivale a 1 kilogramo y el kilogramo lo escribimos en el numerador. Comprobamos cancelando entonces las unidades de gramos y finalmente llegamos a los kilogramos. Ya podemos pasar a calcular cuál es su valor final. Entonces 24 por 28,3495 dividido 1000 nos brinda un valor de 0,6803. 0,6803. En este caso kilogramos. Esta sería la solución del ejercicio. De esta forma pueden tomarse el tiempo deteniendo el video, realizando los cálculos respectivos, comprobando y procederé a mostrar el resultado final. Como estoy utilizando un programa para escribir sobre pantalla y este programa tengo que cerrarlo para poder ver, continuar viendo las diapositivas, entonces lo que está es a borrar, por lo tanto recomiendo anotar el resultado, anotar el procedimiento y luego compararlo con lo que voy a mostrar. Entonces voy a cerrar el programa y vamos a observar cuál es el resultado final. Observen que acá, a pesar de haber utilizado ya de pronto de memoria la relación que hay entre los kilogramos y los gramos, pues acá también aparece en la tabla, aparece una foto sobre esa relación y observen acá. Miremos que acá en el ejercicio sí se utilizó dos cifras decimales, aunque pues se hicieron las aproximaciones necesarias y esto nos permite obtener un resultado como el que acabamos de obtener en el tablero. Entonces esta es la forma en que podemos trabajar con unidades intermedias. Vamos con el quinto ejemplo.
otro ejemplo donde se utilizan las unidades intermedias. ¿Por qué se utilizan unidades intermedias? Bueno, en este caso, para poder llegar de los miligramos a los SLUG, y este podemos reconocerlo como la unidad de origen y los SLUG como la unidad de destino, recordemos que no hay una relación directa entre los miligramos y los SLUG. Muy seguramente hay una relación entre los kilogramos y los SLUG o los gramos y los SLUG, y eso lo vamos a ver desde la tabla de conversiones. Entonces ya desarrollamos el primer paso y pues aquí aparecen las relaciones necesarias para poder hacer las conversiones respectivas, lo cual esto indica que es el segundo paso. Identifiquemos entonces allí cuáles son las relaciones que necesitamos. Entonces podemos observar y hacer la siguiente anotación. Podemos observar y hacer la siguiente anotación. Y dice lo siguiente: esta conversión se puede realizar de dos formas. La primera, se realiza la conversión de las unidades de miligramos a gramos con ayuda de los prefijos y luego de gramos a libra masa para luego llegar a la unidad de los SLUG. Entonces ahí necesitamos al menos 3 relaciones como lo menciona el ejercicio. Otra forma de realizarlo, ¿cuál es? Se presenta acá. La segunda forma menciona que se convierte la unidad de los miligramos a gramos. Esos miligramos que se pasan a gramos luego se convierten a kilogramos y posteriormente de kilogramos a SLUG. Entonces vamos a realizarlo de la primera forma y pues como acá quedan las tablas de conversiones, que ustedes las pueden ver y consultar, ustedes van a desarrollar la segunda forma y van a comprobar su resultado final. Igual el ejercicio completamente desarrollado aparece al final. Realicemos la primera forma. Entonces nos dice que primero tenemos que convertir de la unidad de miligramos a gramos. Para ello utilizamos esta relación de prefijos. Un miligramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Allí tenemos la primera relación. Luego, esos gramos tenemos que relacionarnos con la unidad de la libra masa. Luego, esos gramos los vamos a relacionar con la unidad de la libra masa. Observémoslos acá. Y finalmente, la unidad de la libra masa la relacionaremos con los SLUG. Entonces aquí aparecen 3 relaciones. De hecho, acá estamos utilizando tanto la tabla de prefijos como la tabla que se consigna en el apéndice, perdón, en el anexo del libro de Robert Mott. Robert Mott coloca la tabla de esta forma, como si ya fueran los factores creados. Ya hemos desarrollado el segundo paso. Ahora vamos a crear los factores a partir de esas relaciones y los vamos a escribir en este espacio en blanco. Entonces podemos decir que un miligramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 gramos, o también podemos decir 1 por 10 a la menos 3 gramos equivale a 1 miligramo.
Aquí tenemos los factores obtenidos de la primera relación de la tabla de prefijos. Los siguientes dos factores relacionados con la relación entre la libra-masa y los gramos. Entonces será 453,6 tal cual como lo escribe Robert Modd. Equivale a una libra-masa, pero también podemos escribir una libra-masa equivale a 453,6 gramos. Nos faltan otros dos factores, los que asocian la unidad de la libra-masa con los SLUG. Y entonces escribimos el mismo factor que tiene Robert Modd y luego el factor inverso. Entonces 32,174 libra-masa equivale a un SLUG, y como en este caso se acabó mi espacio, entonces voy a escribir el otro factor aquí al lado. Entonces podemos decir un SLUG equivale a 32,174 libra-masa. Vamos a enumerar cada uno de esos factores. Entonces vamos a decir que ese es el factor número 1, el número 2, el número 3, el número 4, 5 y 6. Y procedemos con la conversión. La conversión la voy a desarrollar en esta parte inferior. Decimos lo siguiente. 20.346 miligramos, y primero vamos a pasar los miligramos a gramos, por lo tanto utilizamos el factor número 3. Entonces escribimos 1 por 10 a la menos 3 gramos equivale a 1 miligramo. Aquí tachamos lo que se puede cancelar, y les pido disculpas porque cada vez que quiero cambiar de color pues va a aparecer en pantalla las herramientas para el cambio de color, entonces muy seguramente eso impide en algún momento ver lo que estoy escribiendo, por eso les pido disculpas, pero pues acá nuevamente vuelve a aparecer. Ahora vamos de la unidad de los gramos a la unidad de la libra-masa. Para ello entonces vamos a utilizar el factor número 5 y escribimos una libra-masa equivale a 453,6 gramos, y antes de seguir con el factor cancelamos la unidad de los gramos, nos queda la unidad de la libra-masa. Ahora sí podemos pasar esta libra-masa a la unidad del SLUG, y el factor que emplearemos para ello es el factor primero, que fue de hecho el último que escribí. Entonces 32,174 libra-masa equivale a un SLUG. Nuevamente cancelamos lo que podemos cancelar, que son las unidades de libra-masa, y si nos damos cuenta ya hemos llegado a la unidad final, que son los SLUG.
Fíjense que en este caso nosotros partimos de la unidad de los miligramos, tuvimos que hacer un salto a la unidad de gramos, de la unidad de gramos a la libra masa, y finalmente de la unidad de la libra masa a los SLUG. Eso quiere decir que en este caso, a diferencia del anterior, utilizamos dos unidades intermedias. En el caso anterior solo utilizamos una. Pero el procedimiento hasta el momento ha sido el mismo que hemos desarrollado previamente. Ahora sí procedemos a calcular. Entonces 20.346 por 1 por 10 a la menos 3 dividido 453,6 y 32,174. Eso da un valor de 1,39. 1,39 por 10 a la menos 3. En las unidades del SLUG. Entonces, comprobemos el resultado obtenido. Obsérvenlo allí. Aquí afortunadamente utilizando la herramienta de PowerPoint para escribir, pues no queda muy bonito, no es muy fácil escribirlo, pero digamos que sí permite dejar las anotaciones en comparación con la herramienta anterior. Y bueno, algunas veces utilizaremos esta herramienta, algunas veces utilizaremos la otra, porque siento que la otra pues, me permite con mayor facilidad escribir. Pero bueno, observen lo siguiente. Miren que los factores que empleamos en este caso están allí escritos. Acá utilizamos no la tabla de conversiones de los prefijos que se muestra acá en la diapositiva, sino utilizamos la otra que está allí en esta presentación. ¿Listo? Pero no importa porque llegamos a la misma relación. Observemos acá que también se utiliza este mismo factor, este sí se utiliza y este que está acá. Y esto nos permite llegar al valor de 0,00140 o lo que es muy semejante a 1.39 por 10 a la menos 3 SLUG. Ok. En este momento voy a borrar y voy a mostrar la solución que se presenta bajo el segundo procedimiento. Entonces, si alguien de todas formas quiere hacerlo previamente para entrenar y luego comparar, pues puede detener el video, desarrollarlo y ya posteriormente ver la solución. Entonces la solución bajo el segundo procedimiento es el siguiente. Observen aquí que hemos llegado al mismo valor final y se deja para que ustedes hagan la comprobación. Acá no se apareció el tablerito que quería utilizar, pues ya no lo vamos a utilizar, sino para los siguientes ejemplos. Ejemplo número 6. Con respecto a este ejemplo número 6, vamos a desarrollar los mismos pasos realizados previamente. Vamos a observar algunas particularidades. Y como se pueden dar cuenta, cada vez vamos haciendo las cosas más rápidas. Bueno, quizás yo no, por el hecho de que necesito escribir de la forma más clara posible y pues digamos que esas herramientas son un poco difíciles de escribir. Me disculpan por ello. Pero pues yo sé que cada uno de ustedes en la medida que vaya practicando a la par con esta presentación
o si lo hacen por aparte, cada vez lo están haciendo mucho más rápido y pues los felicito por ello. Entonces vamos a realizar este ejercicio nuevamente. Al igual que los anteriores, muy seguramente requerirá del uso de unidades intermedias. Entonces voy a colocar aquí por qué. Nos están diciendo que la unidad de origen son los decímetros cuadrados y tenemos que llegar a los pies cuadrados. Los decímetros, no hay una relación directa entre los decímetros cuadrados y los pies cuadrados, por lo cual muy seguramente tendremos que pasar de los decímetros cuadrados a los metros cuadrados y de los metros cuadrados a los pies cuadrados. Entonces ya desarrollamos el primer paso. El segundo paso entonces consiste en identificar las relaciones. Observen que aquí aparece la tabla de los prefijos y acá al final aparece la tabla de las longitudes. Entonces vamos a trabajar con ellas y podemos revisar allí que no encontramos las dimensiones del área, todas son dimensiones de longitud. Bueno, acá recuerden que tenemos que cambiar esta unidad de los gramos por una unidad de longitud, ¿cierto? En este caso serán los metros cuadrados y ya vamos a ver entonces qué va a pasar allí, ¿cierto? Y algo muy semejante pasará con estas relaciones que pues tendremos que elevarlas al cuadrado, muy seguramente. Entonces ya tenemos el paso número 2. ¿Cómo leemos entonces estas tablas que están acá? Tenemos que pasar de los decímetros cuadrados, primero a metros cuadrados, y observen entonces aquí la relación. Un decímetro, y cambiamos la palabra gramo por metro cuadrado, equivale, entonces acá coloco la palabra equivale, a 0,1, pero acá lo elevamos a la potencia de 2. ¿Por qué lo elevamos a la potencia de 2? Porque los metros están elevados al cuadrado. Estas tablas manejan solo potencia de 1, unidades que tienen potencia de 1. Entonces, cuando tenemos unidades que tienen una potencia diferente a 1, potencia de 2, potencia de 3, como en el caso del área o del volumen, tenemos que elevar también sus valores a esa misma potencia. Entonces, en este caso podemos decir 0,1 elevado a la 2 o 1 por 10 a la menos 1 y todo este valor lo elevamos al cuadrado. ¿Qué unidades tendrá al final? Las unidades de los metros cuadrados. Acuérdense que acá reemplazamos los gramos por los metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cómo se lee esta relación? Y la voy a escribir entonces aquí. Un decímetro cuadrado equivale a 0,1 elevado al cuadrado metros cuadrados. Bien. ¿A cuánto equivale 0,1 elevado al cuadrado? A 0,01. Por lo tanto, la relación será igual a decir un decímetro cuadrado equivale a 0,01 metros cuadrados. Ahí tenemos la primera relación. La segunda relación. Entonces, observemos que la segunda relación relaciona la unidad de los pies con las pulgadas y con los metros. Lo que necesitamos son la relación entre los pies y los metros. Al igual que en el caso anterior, estas unidades tienen la potencia de 1.
están elevados a la 1. Necesitamos la potencia de 2. Muy seguramente en las tablas de conversiones ustedes les puede aparecer las unidades también de área. Muy seguramente en sus tablas de conversión también les puede aparecer las unidades de área y lo pueden tomar de manera directa. Aquí lo realizamos de esta forma para que puedan observar que en caso de que no conocieran las relaciones de área, a partir de las dimensiones de la longitud también lo pueden obtener. Entonces, de esta forma, la siguiente relación consistirá en que un pie, y recuerden que entonces necesitamos elevarlo a la segunda potencia, entonces lo elevamos a la 2, equivale a 0,3048 metros, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Esto equivale a decir que un pie al cuadrado será igual, y entonces el 0,3048 también lo elevamos al cuadrado, y eso nos permite obtener un valor de 0,093 metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos el segundo paso desarrollado. Ahora nos vamos al tercer paso. Entonces vamos a escribir los factores acá. Y decimos lo siguiente: un decímetro cuadrado equivale a 0,01 metros cuadrados, o también podemos escribir 0,01 metros cuadrados equivalen a un decímetro. Muy bien. Esa es la primera relación en función de sus factores. Ahora vamos con la segunda relación y vamos a escribir sus factores. Y podemos escribir un pie cuadrado equivale a 0,093 metros cuadrados, o 0,093 metros cuadrados equivale a un pie cuadrado. Listo, ya tenemos entonces los factores escritos. A partir de acá vamos a establecer por números cómo los vamos a llamar. Ese es el factor número 1, ese es el factor número 2, ese es el factor número 3 y ese es el factor número 4. Cuarto paso. Entonces ya vamos a aplicar los factores. Escribimos 870 decímetros cuadrados y aplicamos allí el factor que nos permite cancelar los decímetros cuadrados para llegar a los metros cuadrados. Entonces es el factor número 2. Colocamos un decímetro cuadrado en la parte superior, colocamos 0,01 metros cuadrados, y voy a cambiar el color del marcador
para cancelar los decímetros cuadrados. Ya los cancelamos. Y a partir de los metros cuadrados llegará la unidad de los pies cuadrados. Entonces, el factor que necesitamos para llegar a la unidad de los pies cuadrados es el factor número 3. Entonces escribimos un pie cuadrado equivale a 0,093 metros cuadrados y cancelamos las unidades que podemos cancelar. Metros cuadrados con metros cuadrados. Ya llegamos a las unidades finales, por lo tanto, podemos decir que las unidades finales son los pies cuadrados y su valor corresponde al siguiente cálculo. 870 por 0,01 dividido 0,093 y esto permite obtener un valor de 93,55 y aproximar el valor a dos cifras decimales, 93,55 pies cuadrados. Muy bien, entonces comprobemos la solución final. Ok, aquí tenemos la solución final. En este caso se utilizó, aunque ustedes lo pueden comprobar, se utilizó la otra tabla de dimensiones de los prefijos, pero pues nos lleva al mismo resultado. Y aquí de hecho también se utilizó otra relación que no había tenido en cuenta yo acá, pero se utilizó esta relación que está acá. Observen lo siguiente, un metro equivale a 39,370 pulgadas, pero también equivale a 3,2808 pies. Si ustedes elevan ese valor de 3,2808 pies, muy seguramente van a llegar a ese valor de 10,764. Entonces esa relación pues personalmente hasta ahorita la veo, no la había tenido en cuenta. Los desarrollé el ejercicio previamente con ese valor, pero observen que de todas formas al final llegamos a los mismos resultados. Hay una pequeña diferencia allí. Sí, es una pequeña diferencia porque acá tenemos 93,55 y arriba en el ejercicio nos da un valor de 93,64, 65 de hecho. Entonces hay una leve diferencia allí en los decimales, pero el valor es muy aproximado. Por lo tanto, podemos decir que llegamos a el valor final esperado. Muy bien, este ejercicio lo hemos desarrollado previamente. Entonces lo hicimos a partir desde el conocimiento de las dimensiones de la masa, de la aceleración. Acá se propone que lo realicen con la tabla de conversiones. Listo, acá están los resultados, si lo desean comprobar. Y vamos a dejar el video hasta este punto para realizar una tercera entrega y poder realizar las conversiones que vienen más adelante que son más complejas. Entonces agradezco la atención y nos veremos con la siguiente entrega.